Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por este día, domingo, que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué satisfacción sentimos, ¿no?, cuando hemos alcanzado un objetivo, o nos hemos recibido, o hemos comprado algo con tanto esfuerzo, ¿no? Que parece que hay una vuelta de página en nuestras vidas. Y seguramente a Dios le pasó lo mismo cuando Jesús resucitó, ¿sí? Cuando Jesús dijo, consumado es, se terminó el plan que planifiqué por tanto tiempo. Desde hoy día cambia la historia, dijo nuestro Dios. Debe haber habido fiesta en los cielos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Porque Jesús fue recibido allí en el cielo. Y hay un versículo que dice, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Pero hay otro versículo que dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndole se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Había gozo en los discípulos. Jesús anduvo entre la gente ahí del pueblo hasta que fue al cielo, pero dice que los discípulos estaban con gozo, haciendo lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer, que tenían que ir y predicar la palabra de Dios. Que en esta hora Dios nos invada de ese mismo gozo. Amén. Amén. Que mientras le alabemos, mientras glorificamos su nombre y mientras recordemos que gracias a un día como hoy, que resucitó nuestro Señor Jesucristo, hoy día podemos disfrutar de tantas cosas hermosas de ser hijos de Dios. Amén. Así que les invito a que se coloquen de pie y podamos alabar a nuestro Dios, porque a partir de un día como hoy cambió la historia, no solamente de la humanidad, sino que también de nuestra vida, de Dios, de su plan. Y les invito a que podamos alabar a Dios y decir, quiero danzar en el río, es ese río que marcó la presencia de Dios, que marcó la vida de tanta humanidad como un día la mía. Amén. Disfrutemos, gocémonos de la presencia de nuestro Dios. Río del Señor.
eres mi todo. Amén. Gloria a Dios. Redentor, mi rey, oh,
Señor, gracias, gracias, gracias por este día. Amén, gracias por este día tan hermoso, tan histórico, y que podemos seguir alabando a nuestro Dios, un motivo más para darle lo mejor de nuestras vidas. Gracias a su inmensa gracia y misericordia. Les invito a que podamos decir esa alabanza que dice gracias sublime. Recordar lo que Él es, lo que Él tiene que merecerse, que es el Cordero inmolado en la cruz por nuestras vidas.
por nuestras vidas. Señor, gracias por tu gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Nos gozamos como se gozaban tus discípulos, Dios, cuando tú les habías enviado, Dios, a que fueran a predicar tu palabra. Señor, estamos en la misma condición, no te podemos ver con nuestros ojos, pero tú nos has dejado cosas, mandatos que tenemos que obedecer, y cada vez que lo hacemos, Señor, nos llenamos de tu gozo, nos llenamos de tu júbilo, nos llenamos, Señor, de ese gozo que en el cielo seguramente hay en este momento, Dios, como lo hubo en ese día que tú resucitaste, Padre de los cielos. Te adoramos, Señor. No queremos dejar pasar este día agradeciéndote una vez más por tu victoria por nosotros en la cruz. Señor, no queremos dejar pasar este día sin postrarnos y sin llorar de alegría, Señor, por lo que tú haces cada día por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inmerecido hacia nuestras vidas. Abrázanos en esta hora como tú despedías a tus discípulos cuando fuiste recibido en el cielo. Abrázanos como lo abrazabas a ellos, despidiéndote, Señor. Abrázanos. Renueve ese compromiso, ese mandato hacia nuestros corazones, Dios. Séllanos una vez más con ese fuego de la pasión por servirte, por amarte, por dar nuestra vida todos los días por ti. Señor, gracias, gracias, gracias por este día. Gracias, Padre. Nos gozamos por estar aquí con tu pueblo, orando, clamando, alabando y escuchando palabras frescas de ti, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti, toda la honra y la alabanza es para ti, mi Dios, mi Rey, mi Señor, majestuoso Señor Jesucristo. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días. ¿Cómo no van a ser buenos si estamos exaltando el nombre de Cristo? Amén. Cada canción, cada expresión de nuestra alabanza ha sido para reconocer todo lo que a través de Él podemos hoy disfrutar, ¿sí? Cuando hablamos al principio del río de Dios, hay una profecía en Ezequiel que habla de alguien que se introduce en ese río de la presencia del Señor, y que cuando ya está totalmente sumergido, esas aguas traen sanidad, traen salvación. Y eso es lo que es posible a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos sumergirnos en el río de su vida abundante. Él dijo: el que beba del agua de este pozo aquí en Samaria volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Pero no termina ahí, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que podemos disfrutar esta mañana, decirle que Él es nuestro todo, que la gracia, el favor inmerecido que derramó sobre nuestras vidas es lo más maravilloso que hay. No hay otro, hay muchos casos de amor, de favor, pero como el de Cristo no, porque Él cargó con los pecados de toda la humanidad, siendo un inocente, el Hijo de Dios tuvo que padecer y sufrir en nuestro lugar. Así que eso es lo que en el ámbito cristiano en estos días se celebra,
Y bueno, queremos también terminar lo que hemos venido meditando estos días acerca de los últimos días de Cristo antes de morir en la cruz. Les invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y luego vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, leemos: en el nombre de Jesús, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana estamos tan agradecidos a ti, Señor, por esta bendición de poder exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque lo hacemos a veces con preocupaciones, a veces con cierta dolencia, a veces habiendo transitado una semana complicada en nuestra vida laboral, en nuestra vida de la economía, en nuestra vida familiar. Pero qué bueno es saber que cuando nos metemos en el río de tu Espíritu, Señor, de tu presencia, todo eso comienza a quedar atrás, no en un olvido, no en una negación, sino descansando, Señor, en tu presencia, recibiendo la frescura de tu amor, de tu fuerza, Señor, que nos trae sanidad, que nos trae libertad. Gracias, Señor, porque tú eres quien corta y rompe toda ligadura, toda cadena. Tú eres quien nos ha hecho verdaderamente libres. Y por eso, Señor, es que estamos aquí honrándote, Señor, y queremos también ser obedientes a tu voz, a lo que tú nos hables, Señor. Gracias porque todo gira en torno a tu persona, Cristo. Aquí no se trata de un hombre, no se trata de una organización, no se trata de personas, se trata de ti, Señor, que nos has dado la bendición de ser tus hijos y de reunirnos, Señor. Gracias por la libertad que hoy tenemos de poder hacerlo, con ciertas limitaciones, pero estamos, Señor, en casa y podemos adorarte. Qué tremenda bendición. Te rogamos que nos hables a través de la palabra y que tú seas usando mi vida conforme a tu voluntad en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de meditar en la palabra, recordar de tener en estos días, estas semanas que vienen, tener precaución. Siempre hablamos de tener precaución, no de tener temor, sí, precaución, porque no se ha superado todavía en el mundo esto de la pandemia. Y aquí en Argentina hay malas noticias todos los días en relación a los aumentos de casos, nuevas cepas y demás. Hay medidas que se toman o que se irán a tomar a tiempo o fuera de tiempo, pero el tema es que hay una realidad que está alcanzándonos, y es que hay un incremento de casos y no sabemos cómo esto va a continuar, pero sí sabemos que tenemos la solución en la vida espiritual, en oración, en clamor, orando por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestra Argentina, para que Dios cubra a cada vida, a cada familia, a cada hogar, a cada niño. Seguramente seguirán las clases. En teoría no hay bajo porcentaje de contagio en las escuelas, por las estadísticas, pero sin embargo hay movimiento. Debemos reducir al mínimo los movimientos, ¿sí? Por una cuestión de precaución,
y mantenernos en oración para que podamos ser liberados de este azote, ¿sí? Y viendo que aquellos que ya han tenido este virus se tienen que cuidar porque puedan volver a tenerlo, es así lo que vemos, y también el que ha sido vacunado también se tiene que cuidar porque vemos que aún con vacuna y todo, el presidente de la nación ha sido contagiado, así que por eso es que no hay que bajar la guardia, hay que tener cuidado, hay que pensar que hay muchas personas que le están pasando mal, otras que están agotadas tanto a trabajar, enfrentar esto y saber que por ahí algunas de estas nuevas cepas echan en cierta medida por tierra todos los paliativos anteriores, ¿sí? Porque reacciona de diferente manera, entonces hay gente que se está esforzando y tratando de cuidarnos, así que debemos valorar todo aquello, mantenernos en oración y ser prudentes. En un momento esto va a pasar, se va a dominar, ¿sí? Pero todavía falta bastante. Menos que el año pasado, recuerdo que cuando llevábamos algunos meses, pensar en fin de año, pensar en abril, como se hablaba, era una eternidad. Bueno, ya estamos en abril y vemos que algunos pronósticos estaban en los cielos, así que seguimos cuidándonos con la ayuda del Señor. Amén. No con temor, no es esto porque eso es peor, nos baja la defensa y no va a servir de nada, pero sí teniendo las precauciones, distancia, barbijo, lavarnos bien las manos y todo lo que ingrese en nuestra casa que no conocemos la procedencia, sanitizar, ¿sí? Minimizando al máximo toda posibilidad de contagio. Bueno, leímos aquí en 1 Corintios donde el apóstol Pablo habla acerca de la cruz de Cristo crucificado y hoy nos movemos en un ámbito donde tenemos muchos símbolos y mucha simbología. Vemos una F blanca con un fondo azul, que es lo que fe, ¿no es cierto? Vemos un pajarito celeste, y aunque no lo usemos ya más o menos sabemos de qué se trata. Vemos una cruz roja, probablemente es una ambulancia, un hospital, y hay símbolos por doquier. Y el símbolo de la cruz hoy está bien visto, es el símbolo principal del cristianismo. Hay gente que lo tiene, probablemente hay alguno acá que tenga una cadenita con una cruz, hay gente que se ha tatuado una cruz. No es algo que se vea mal, ¿sí? Es algo que identifica a aquellos que creen en Cristo, de alguna manera. Pero en la época de Jesús, hermano, no era así. En la época en la que Pablo predica no era así. La cruz era un horror. La cruz era la pena capital más dura que había en esa época y que estaba destinada a aquellos no romanos que infringían la ley, que delinquían, que eran homicidas, que eran sediciosos, etcétera, etcétera. Era muy raro que algún ciudadano romano padeciera este tipo de muerte. Y si bien tenía el ser colgado, hermanos, en el Antiguo Testamento hay versículos, muchos, que hablan acerca, incluso en el libro de Deuteronomio habla de maldito el que muere colgado en un madero, porque era una forma, un estilo de dar muerte como castigo, ¿sí? No era dar muerte para terminar simplemente con una vida o ejercer una ley, sino que hubiera sufrimiento. Y los romanos parece que lo perfeccionaron, por eso ellos le cruzaron el madero y sale la cruz propiamente dicha, porque ellos entendieron que si había que hacer sufrir a alguien y que sea público para que todos vieran lo que le iba a pasar a alguien que se levantara en contra del Imperio Romano,
tenía que ser algo que que hiciera sufrir mucho a la persona. Entonces idearon la cruz donde las manos del ajusticiado eran clavadas, atadas y clavadas en ese madero transversal, y ellos agregaron también en el pie una base, también los pies con clavos, porque esto ejercía un dolor terrible, la pérdida de sangre, deshidratación, etcétera, etcétera. Pero cuando el cuerpo estaba colgando sobre los brazos, hermano, el dolor era insoportable. La dificultad para respirar era tremenda. Entonces, la persona que estaba colgada hacía fuerza con sus pies para aliviar el dolor de sus manos y poder respirar un poco mejor. Pero cuando lo hacía, hermano, el dolor comenzaba a ser totalmente intenso en los pies, en las piernas. Era algo terrible. Y según el estado físico y de salud de la persona, podía pasar días así. Por eso es que venían y le quebraban las piernas para que no pudieran hacer el efecto de aliviarse y poder respirar un poco, y así morían asfixiados, un paro cardiorrespiratorio, una cosa terrible. Era una vergüenza morir así. Y por eso, hermanos, que predicar el Evangelio para los primeros creyentes no era sencillo. Dice, para los judíos era un tropezadero. ¿Cómo le podía decir yo a un judío que el Mesías, el Rey enviado para salvarlo, había muerto de esa manera? Además, sabiendo que la ley decía que el que moría en un madero colgado era maldito. Era muy difícil. Y los griegos, que ellos pretendían la sabiduría, ¿cómo podían aceptar las enseñanzas de un hombre que murió de esa manera y que murió injustamente? Era una locura. Pero vemos, hermano, el poder. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque no era lo que ellos dijeran simplemente. Ellos testificaban de Cristo que murió en la cruz. Porque hablaba eso de Dios, un Dios justo, un Dios misericordioso, pero que para expresar la misericordia a la humanidad tenía que ejercer su justicia, y alguien tenía que padecer por los pecados de la humanidad. Entonces esa era la predicación, y no se avergonzaban. Y el Espíritu Santo, hermano, era quien convencía. Aquellos que lo consideraban como una locura, o aquellos que le era un tropezadero difícil de entender, el Espíritu Santo traía convicción. Así que este es el símbolo de la cruz, que hoy, después de tantos años, sabemos que Cristo resucitó y que conocemos la historia, y comienza luego que de Pentecostés, la historia de la iglesia. Bueno, es un símbolo que nos representa, que nos agrada. Pero en esa época, hermano, era un símbolo muy fuerte. Pero no para algo bueno, era de vergüenza, de un malhechor, de un reo, de un delincuente. Pero allí, hermanos, Jesús se hizo maldición por nosotros, para que pudiéramos recibir bendición, para que pudiéramos estar en comunión con Dios el Padre. Y veíamos el otro día que el jueves, día jueves, Jesús compartió la cena del Señor, luego se dirigió a Getsemaní. En la madrugada del viernes fue juzgado por los religiosos, fue condenado a muerte. Necesitaban de la condena de una autoridad romana. Le encontraron en Pilato, que después de varios intentos de evitarlo, porque era supersticioso y porque entendía que que Jesús era inocente, finalmente lo entrega y Jesús es colgado en una cruz. Así que ese fue el día viernes. El Evangelio según San Marcos dice que era la hora tercera cuando Jesús fue crucificado. La hora tercera se refiere a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana Jesús fue colocado en el madero y levantado ahí
públicamente junto a los otros dos ladrones. Y dice la Biblia que habían tres tipos de gente que andaban ahí mirando la situación. Una, la gente común, gente que lo habría escuchado, que había visto sus sanidades, sus milagros. Dice que ellos meneaban la cabeza y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Así que imagínense el sufrimiento de Jesús allí en la cruz y esta gente que se burlaba de esta manera, que le injuriaba. Por el otro lado estaban los religiosos, los que lo llevaron a la cruz. Ellos estaban allí, pero no le hablaban a Jesús, hablaban entre ellos. Decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Por eso el apóstol Pablo decía: los judíos pedían señales. Si él se bajaba, hubieran creído en él. Pero esa no era la misión. No vino a agradar y a hacer lo que las personas le decían. Vino a hacer lo que el Padre le había indicado. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. En el pensamiento religioso de la época, hermano, era: si alguien es hijo de Dios, no puede estar sufriendo de esa manera en la que está sufriendo. Si dice que Dios le ama, no puede estar en esa condición. Un pensamiento que ha perdurado hasta nuestros días. Así que en ocasiones cuando nos toca vivir situaciones de dolor, de tristeza, de enfermedad, de tribulación, hermano, tenemos que recordar la cruz. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, santo, 3 veces santo, padeció. Entonces, a veces el sufrimiento es parte de la historia del creyente. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido. Amén. Y el otro grupo de personas, el grupo de 2, eran los 2 malhechores que estaban colgados junto a Jesús. Porque uno de los evangelios dice que ambos injuriaban a Jesús, diciéndole lo mismo: usted tanto poder que tenés, ¿por qué no te bajás? Hasta que el evangelio de Lucas dice que uno de ellos se arrepintió, creyó en Cristo y a partir de ese momento tuvo salvación. Pero sucedió algo, hermanos, 6 horas después. A la hora sexta, a las 3 de la tarde, ocurrió algo. Mateo 27, 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En ese momento Jesús entregó su espíritu. En ese momento Jesús dijo: consumado es. En ese momento es cuando Él murió, ya sin sangre en su cuerpo. Y ahí ocurrió esto: el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo, o sea, el acceso a la presencia de Dios, como una forma simbólica, quedó abierto. Ya no hacía falta más sacrificio, ya no hacía falta más intermediario. Ahora cada uno que creyera en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo, podía tener acceso al Padre. Pero además dice que la tierra tembló y habrá sido un terremoto muy fuerte, hermano. Yo he estado en 2 terremotos en Mendoza. Bueno, uno fue de San Juan y el otro en Mendoza, pero la tierra se mueve muy fuerte, es terrible. Pero para que las rocas se partan, hermano, debe haber sido terriblemente fuerte. Así que me imagino a la gente huyendo despavorida, con un signo de pregunta: ¿qué hicimos? Me parece que metimos la pata. A tal punto, hermano, que dentro de la gente que estaba a su alrededor había un centurión romano que miró a Jesús. El versículo 54 de Mateo 27 dice que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Convicción en un gentil, en alguien que ni había escuchado tal vez a Cristo, que habría disfrutado mientras Jesús era maltratado. Pero ahí
el impacto de lo que sucedió fue tan... Y no solamente eso, el versículo 52 dice que los sepulcros se abrieron, que ahí hubieron resurrecciones. Fue, hermano, algo del cielo, algo milagroso, no era natural. Por eso este soldado quedó tan impactado que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Unas horas antes parecía que todo marchaba según el plan del hombre y según tal vez el plan de las tinieblas. Porque Jesús dijo, alguien ha tocado el corazón, ha puesto en el corazón de Judas el que me va a entregar. Así que todos felices, nos eliminamos no lo vamos a escuchar más, no va a venir más al templo a sacarnos corriendo, no va a venir a confrontarnos, no nos va a sacar el negocio, decían los religiosos. Y las tinieblas, eliminamos el Hijo de Dios, se terminó todo. Ahora seguimos dominando a gusto y a placer. Excepto cuando escucharon tetelestai, consumado es. También se le debe haber hecho un signo de pregunta al infierno. ¿Qué significa consumado es? ¿Cómo es? ¿Qué consumado es? Y, hermanos, el tema es que al mediodía, a la hora sexta, nosotros de la hora novena pasamos al momento que murió Jesús, a la hora novena, pero en la hora sexta dice que las tinieblas cubrieron la tierra, se oscureció todo, a pleno mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, todo se oscureció. Y además de que se oscureció todo, hermanos, no era tiempo, porque algunos dicen, bueno, era un eclipse. No, hermanos, en esa época, según la fase lunar, por la que se celebraba la Pascua, no había posibilidades era luna llena, no había posibilidades de eclipse, era algo de milagroso, del cielo. Así que yo creo que ahí todos, después de 3 horas de jolgorio, empezaron a pensar de otra manera. Jesús muere maltratado, masacrado en la cruz. Está colgado ahí. Un viernes de humillación, podríamos decir. Abandonado por su pueblo, abandonado por sus amigos, excepto Juan, que estaba ahí junto a las mujeres, y abandonado por Dios. En un momento habló en una lengua nativa y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Se ha traducido al español como, ¿por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Algunos dicen que no es tan así, que este es el lugar en el que tenía que estar. Sin embargo, hermanos, ahí en la cruz Jesús sufrió no el castigo de un Dios enojado, porque, hermanos, en el concepto judío no había castigo sobre el cordero que era sacrificado. Era un sacrificio. Sacrificio no es lo mismo que castigo. Era un sustituto. Jesús estaba recibiendo las consecuencias del pecado suyo, mío y de toda la humanidad. Y el pecado, hermano, es separación de Dios. Por eso Él, como hombre, por primera vez en la historia, sintió el horror del pecado, la separación de Dios. No era que Dios lo dejó solo, porque ¿quién oscureció el cielo? ¿Quién partió el velo del templo? ¿Quién hizo el terremoto? ¿Quién hizo abrir los sepulcros? Dios estaba ahí, omnipresente, como siempre. Pero Jesús, hermano, pudo comprobar las consecuencias del pecado. La muerte espiritual es separación de Dios. Así que la muerte de Cristo es la tragedia más grande que ha ocurrido en la humanidad. Un inocente. Pero forma parte de un plan perfecto de Dios. No fue el plan de los religiosos, fue un plan de Dios, en el cual Él estaba de acuerdo. Juan 10, 17 y 18 dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Así que su muerte, hermano, era parte de un plan perfecto de Dios, que se ideó en la eternidad para redimir, para rescatar a la humanidad. Así que Jesús muere ahí en la cruz y es sepultado. Faltaban 3 horas para que se iniciara el día sábado. Recordemos que en el horario judío de la época, los días empezaban a la tarde, a las 6 de la tarde. Así que fue este sábado, hermanos, en el que Él estuvo en una tumba, un sábado de silencio, era el sábado de reposo, así que no había nadie trabajando, no había actividad en el templo, era todo un silencio. Sin embargo, hermanos, hubo algo que rompió, hubieron personas que rompieron ese silencio. ¿Quién se imagina usted que puede haber sido? Los discípulos no, los romanos no, fueron los religiosos. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación era el viernes, se preparaba el pan sin levadura para que el día de reposo no se hacía nada, toda la comida se preparaba el viernes. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Estos hombres que se ufanaban de que cumplían toda la ley de Dios, rompieron uno de las observaciones de la ley más tremenda para ellos. A Jesús le llamaron la atención porque sanaba el día de reposo, porque liberaba el día de reposo, porque salvaba el día de reposo. Y ellos rompieron para asegurarse de que nadie tocara el cuerpo de Jesús. Así que ese silencio fue interrumpido por ellos y luego de la guardia romana. Como una máquina, hermano. El imperio romano se basaba en la fuerza, eran máquinas de guerra, máquinas de matar, entrenados para eso. Así que se fueron ahí a la tumba. ¿Quién iba a ir a acercarse ahí? Iba a salir muerto. Esos hombres estaban entrenados, hermanos, pusieron un sello en la tumba y era su responsabilidad que nadie tocara el lugar. Así que entregaban la vida por eso. Cuando ellos llegaron ahí, por fin el silencio otra vez. Esto me recuerda, hermanos, que también los silencios son parte de la vida del creyente. Queremos siempre que Dios sea el del trueno, el del fuego, el del mover, pero a veces Dios guarda silencio. Pero no es que no esté haciendo nada. Él está cumpliendo con su plan, con su propósito. Así que no se asuste con los silencios de Dios. No significa que no le escucha, no significa que no le ama, no significa que se olvidó, significa que llegará el momento, la hora precisa en la que va a obrar un milagro si es necesario a favor de nuestra vida. Amén. Amén. Así que después del sábado de silencio viene el domingo de resurrección, el domingo de gloria. Muy de mañana temprano, las mujeres que no habían podido ungir el cuerpo de Jesús toman todas las especias aromáticas y se acercan a la tumba, pero cuando llegan, hermanos, les invadió un gran temor, porque lo que venían preguntándose: ¿cómo vamos a hacer? Ojalá que alguno de los romanos no sé si sabrían, pero ¿quién nos va a mover la piedra? Bueno, intentaremos hacer para poder ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan, hermanos, no están los romanos, la piedra está corrida y hay un ángel que les habla. Mateo 28:5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué susto, ¿no? Para aquellas mujeres, pero qué buena noticia.
hermanos, ellas inmediatamente volvieron a dar anuncio. La palabra era resurrección, ha resucitado. Sin embargo, no todos creyeron. En el mismo capítulo 28 de Mateo dice que algunos dudaban. No solamente Tomás dudó, algunos dudaban. Jesús fue, se les apareció, les dijo: paz a vosotros. Me imagino la inquietud en el corazón de ellos: no podemos creer en Jesús. Pero todo esto era parte del plan del Señor. Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. Ya muchas veces le había anunciado todo esto, pero ellos estaban ahí impactados por lo que había sucedido. Vamos a 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Acá está el resumen del mensaje del Evangelio, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio, que gira en torno a Jesús y en torno al pecado. Y hay algunos que siguen dudando que Cristo resucitó. Y es más, dicen: no hay problema, porque si el cristianismo te sirve para ser una mejor persona, te sirve para sentirte mejor, está todo bien, sé cristiano, haya resucitado Cristo. Una religión más, una forma más. Un budista podría decir lo mismo: en el budismo he encontrado paz. Un hinduista también. Alguien que practica el yoga: yo tengo momentos de paz. Porque en el concepto humano, hermano, es como que todo es para mejorarnos, es todo para avanzar, para mejorar como persona. Pero, hermanos, es imposible esto. Todos los que practican estas cuestiones tendrán sus momentos de paz, sus momentos de quietud. Pero cuando vienen circunstancias en la vida, sale a relucir lo que realmente hay en sus corazones. Porque no se trata de mejorarnos como personas. El Evangelio no se trata de mejorar a la persona. Se trata de morir, ser hecha nueva criatura, según lo que Dios quiere que seamos. No es lo que yo quiero hacer, como yo me quiera sentir, es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Es parecernos más a Cristo, y eso es un proceso, no es religión. Por eso la resurrección tiene importancia, porque habla de que el sacrificio de Cristo no fue en vano y fue aceptado por el Padre, que su sangre derramada hoy nos limpia de todo pecado. Amén. Y este es el mensaje del Evangelio. Recordemos, hermano, que Pedro en la primera predicación habló de Cristo crucificado. La palabra era siempre hablar de Cristo crucificado, porque el mensaje del Evangelio, hermano, tiene que girar en torno a la justicia de Dios, no al amor de Dios. Porque el amor de Dios se derrama en las personas que han creído en Jesucristo. Pero primero tienen que ser conscientes de que Dios es un Dios justo y que todos deberán dar cuenta ante Él. Ese es el mensaje del Evangelio, y es lo que predicaba Pablo, Pedro y todos los apóstoles y los primeros creyentes. Ese mensaje es el que trae convicción de pecado. Ese es el mensaje, hermano, que para algunos era tropezadero y para otros locura, pero que cuando creían se aferraban a Cristo de una manera que, a pesar de que los perseguían, a pesar de que los maltrataban, a pesar de que los prendían fuego, a pesar de que los tiraban en el circo romano, seguían creyendo, seguían confiando, seguían esperando en su amado Salvador Jesucristo. Amén. Ese siempre debe ser. Y bueno, lo que pasa es que si le decimos a las personas así, no van a creer. Usted no se preocupe. Usted y yo tenemos que hablar el mensaje del Evangelio.
Cristo no sé si vino a predicar el Evangelio, vino a que hubiera un Evangelio para predicar. La buena noticia es que hay salvación en Cristo y rondan por la noticia alrededor de Cristo y del pecado. Porque Él vino a vencer el pecado, a pagar las consecuencias del pecado en nuestro lugar. Y debido a eso, hermano, Dios derrama de su amor sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuáles son las evidencias de todo esto? Las da Pablo en ese mensaje tan resumido del Evangelio. Como está escrito. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque todo ya estaba escrito, hermano. Excepto la fecha, entre comillas, pero sí el lugar, la forma, estaba escrito. Por eso Jesús, hermano, cuando estaba ante los religiosos, le decía que tenían que leer las Escrituras, porque ellas daban testimonio de Él. Los religiosos leían la Escritura, pero de una forma sin discernir, sin encomendarse a Dios, pidiendo sabiduría para entender. Estaba escrito que debía morir así. Estaba escrito que debía padecer. Mas Él herido fue por nuestros pecados, morido por nuestras transgresiones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Y la otra prueba es la tumba vacía. El apóstol Pablo en una ocasión le dice, porque Jesús el día que resucitó se le apareció a las mujeres, después a Pedro, a los discípulos y a 500 hermanos, y al último me apareció a mí, el más pequeño de todos los apóstoles. Hay evidencia de la resurrección. Y Jesús, hermano, tuvo 40 días después que resucitó para que quedara en evidencia. Era muy difícil predicar de alguien que había muerto y que había resucitado sin que tuvieran evidencia. Era muy difícil que creyentes, hermanos, dieran su vida por alguien que hubiera mentido. Si realmente hubieran robado el cuerpo de Jesús, los romanos o los fariseos podrían haber mostrado para decir, vean lo que era mentira. Cristo resucitó. Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el peso de la cruz no podía ninguno de nosotros soportarlo, el peso de nuestro pecado, de nuestra falla. Por eso el mensaje del Evangelio es, no importa cuán buena persona seas o te digan que sos, no es suficiente. Porque somos salvos por gracia. Hay que creer en Jesucristo y recibirlo en el corazón. Solamente Él puede resolver tu problema de pecado, porque el problema más grande de la humanidad es el pecado. No es el coronavirus, no es el petróleo, no es el agua, no es el hambre. El problema es el pecado. Y el único que trae solución a ese problema es Jesucristo. Amén. Entonces no se trata de ser buena persona o mala persona, se trata de ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que creer y recibir a Cristo. Juan 1:12. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijo el ángel. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué mensaje de esperanza? Esas mujeres iban allí con tanta aflicción, con tanto dolor, con tanta impresión. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pero qué amor por Jesucristo. Qué ejemplo a esas mujeres. Pero este es un mensaje de esperanza. Cristo resucitó, Cristo vive. Amén. Estamos en un tiempo, hermano, de absoluta incertidumbre. Países avanzados como los europeos, que han vivido un montón de guerras a lo largo de la historia, guerras mundiales, pestes, que exterminaron a gran parte de la población europea, tienen una cierta preparación y no saben qué hacer, qué cierran, qué no cierran, qué aislamiento.
confinamiento, que permitimos esto, que aquello no saben qué hacer, hermano. Y nosotros acá en el sur siempre vamos detrás de los problemas, ¿no? Hace 3 meses que hablamos de la segunda ola y no la frenamos. Pero en toda esta incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Me va a dar? ¿No me va a dar? ¿Me pongo la vacuna? ¿No me pongo la vacuna? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? Toda incertidumbre, la resurrección de Cristo es un mensaje de esperanza. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que esté muerto, vivirá. El peor problema que te puede pasar es la muerte. Bueno, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo en Cristo es solucionable. Todo en Cristo hay una nueva expectativa. Sea una enfermedad, sea una escasez, sea un estudiante que parece que no va más, que le cuesta un montón, que no va a lograrlo. Le puedo asegurar que en Cristo es posible. La resurrección de Cristo habla de esto. Todo es posible en Cristo, que nos fortalece. Si Él se levantó de la tumba, si Él no trató de agradar a las personas, sino hacer la voluntad del Padre, mientras estamos en la voluntad de Dios, todo es posible. Este es un mensaje de esperanza. Estás enfermo, hay esperanza de sanidad. Estás afligido, hay esperanza de gozo. Estás sin fuerza, hay esperanza de ser fortalecido. Estás sin dirección, con confusión, hay esperanza de recibir dirección. En Cristo todo es posible. Hay esperanza, hay incertidumbre. Uno no sabe lo que va a pasar. En Cristo se puede tener paz. Cuando Él entró donde estaban los discípulos al aposento, le dijo: paz a vosotros. Tranquilo. La cruz no la podíamos soportar. Y Él nos sigue diciendo a los que están trabajados, encargados: venid a mí que yo os haré descansar. El que resucitó, el que se levantó de la tumba, nos está invitando a descansar en Él. Amén. Ese es el mensaje de hoy, el mensaje de esperanza. Cristo vive, Cristo está sentado a la diestra de Dios, Cristo intercede por nosotros, Cristo está procurando que podamos cumplir con el propósito de Dios, que alcancemos nuestros sueños, que logremos lo imposible. En Él es posible porque Él resucitó. Y el poder de la resurrección es el que está obrando en nuestras vidas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No está hablando de gente que iba a predicar simplemente, gente que iba a vivir el Evangelio, gente que iba a vivir ese compromiso con Cristo y lo pudieron hacer en medio de épocas peores que las nuestras. Así que hay esperanza en Cristo. De eso se trata la resurrección. Hay esperanza. Hay un poder de Dios actuando en nuestras vidas, que nos orientará, que nos direccionará, que nos sanará, que nos liberará, que nos guiará, que nos sostendrá, que nos fortalecerá. Ese es el poder de la resurrección. Amén. Así que podamos en este día recordar, y cada vez, hermanos, que estemos atravesando, por ahí se juntan tantas cosas y nos llenamos de preguntas y ¿por qué será? La resurrección es esperanza. A veces para nosotros, por ahí vemos un asalto, que ahora lo filman, lo pasan todos los días, asalto, y vemos cómo son asaltados los negocios, las personas en la calle. Todos dicen lo mismo. Dicen: fueron 20 segundos, pero me pareció una eternidad. Se me pasó toda la vida. Jesús estuvo 3 días, hermano. Algunos dicen: oh, pero ¿qué? No es tan así. Al tercer día, dice. Si no está diciendo que se completaron esos días, porque el domingo a la mañana temprano ya Jesús había resucitado. Pero todo ese tiempo, hermanos, debe haber sido una eternidad. ¿Sí? Sin embargo, Dios llegó en el momento justo para el cumplimiento de la Escritura, como dice la Escritura. Así que cuando estamos pasando por situaciones, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Cuando estoy
en medio de tempestad, cuando estoy en medio de tribulación, cuando estoy en medio de las aguas, cuando estoy en medio de un fuego de prueba, cuando estoy en medio del señalamiento, de la burla, del desprecio. Podemos tener un viernes o un día de humillación. Podemos tener un día de silencio o días de silencio. Pero si somos fieles y nos mantenemos afirmados en la Escritura, hermanos, va a llegar el día de la gloria. Va a llegar el día en el que el poder de Dios, así como levantó a Jesucristo de la tumba, nos va a levantar y nos va a poner en el lugar que nos corresponde. Amén. Hoy Cristo, y Él le dijo a los sacerdotes, ustedes están diciendo que yo soy rey, pero les voy a decir una cosa, que voy a estar sentado a la diestra de Dios. Y un día ustedes me van a tener que dar cuenta a mí. Pero estoy muriendo, voy a hacer lo que hago por ustedes. Él murió por los que lo mataron en la cruz, hermano. Qué extraordinario el amor de Cristo. Yo pongo mi vida, no me la quitan, por el gozo puesto delante de Él. Así que, querida iglesia, si alguien está desanimado, desalentado, afligido, turbado, confundido, con incertidumbre, vivimos en un mundo con incertidumbre, porque mientras le siga dando la espalda a Dios va a seguir así. Y bíblicamente sabemos que esto no tiene retorno. Pero sí, hermanos, tenemos un evangelio de poder para predicar. Es el evangelio de la cruz. Hay una paga por el pecado. Las consecuencias del pecado son graves. El Hijo de Dios, el unigénito, el santo, injustamente murió por causa de nuestros pecados. Hay que valorar esto. Pero recibir aliento, porque Él no quedó en la tumba, Él resucitó. Y eso es esperanza. Así que toda aflicción puede desaparecer por causa de Cristo. Amén. Toda enfermedad, toda plaga, toda incertidumbre, toda confusión, todo debilitamiento, amén, toda falta de fuerza, porque Cristo resucitó, hay esperanza en Él. Gloria. Si nos mantenemos firmes, llegará el día de gloria. No sé, no le puedo decir, serán 3 días, serán 10 días, será un mes, serán unas horas, pero sí le puedo asegurar que si usted y yo estamos cimentados en la palabra, escrito está, la palabra me dice que yo soy su hijo, la palabra dice que soy más que vencedor, la palabra me dice que todo me ayuda bien, la palabra me dice que soy amado, la palabra me dice que Él me lleva de victoria en victoria, la palabra me dice que Él es mi pastor y que nada me va a faltar, la palabra dice que Él es mi sanador, la palabra dice que por su llaga soy sanado. Cuando yo me mantengo en la palabra, hermano, llegará ese domingo de gloria, de resurrección, que hoy lo recuerda el ámbito cristiano, que pasó hace más de 2000 años, pero eso puede pasar ahora en nuestra vida, porque Cristo resucitó, siempre hay esperanza. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por haber estado en esa cruz, Señor. Gracias por no haber querido conformar a la gente, los que querían señales. Adivinar quién te está golpeando, le decían ahí cuando estaba reunido el Sanedrín. Si sos hijo de Dios, bajate de la cruz. Señor, tú le dijiste a los discípulos, yo podría pedir 12 legiones de ángeles. Lo podías hacer un milagro ahí, Señor. Pero no te movías en los tiempos de los hombres, te movías en el plan de Dios. Y lo hacías por amor a Dios y por amor a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por no bajarte de esa cruz, por derramar tu sangre, por escuchar lo que escuchaste, por sentir lo que sentiste, por amor a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en el silencio, Señor, creemos que tú te manifiestas. Y gracias porque tenemos la esperanza de que así como tú resucitaste, hay cosas en nuestras vidas en las cuales podemos tener esperanza. Cosas que tal vez la ciencia no ha dicho, hasta acá llegó, tal vez un jefe nos ha dicho, hasta acá llegó, tal vez
un gobierno nos ha dicho, pero cuando tú dices que llega el momento de levantar algo, que llega el momento de sanar, que llega el momento de liberar, que llega el momento de abrir una puerta, Señor, nadie la puede cerrar, porque tú eres soberano y queremos caminar de esa manera, en esa esperanza que decía el apóstol Pablo a los romanos, una esperanza que no avergüenza. Creemos que tú vienes pronto por nuestras vidas y no nos da vergüenza decirnos, aunque la gente se pueda burlar, aunque la gente pueda decir, va, hace tantos años que dicen lo mismo, creemos que cada día estamos más cerca de tu venida, pero hasta que tú vengas, esa esperanza no la perdemos, pero hasta que tú vengas tampoco perdemos la esperanza de ver un milagro, de ver una maravilla a nuestro alrededor, de ver cómo tú, Señor, transformas una situación de muerte en un milagro tremendo, cómo tú, Señor, transformas una situación imposible en algo que sea un testimonio vivo de que tú eres un Dios de poder, un Dios de milagro, así como rompiste el velo del templo, así como partiste las rocas con ese terremoto, Señor, así como abriste los sepulcros, hoy tienes poder y ese poder actúa en nuestras vidas para llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, que reciba, Señor, tu pueblo esta palabra, que sean fortalecidos, que sean afirmados, Señor, en ti, Señor, sabiendo que todo lo que tú has dicho es verdad, porque tú dijiste al tercer día voy a levantar, voy a resucitar, y aquí, Señor, tenemos la evidencia, Señor, tu palabra, como le dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues ha resucitado. Tu resurrección, Señor, es nuestra esperanza. Tu resurrección, Señor, es la firma, Señor, lo que nos afirma que podemos caminar, Señor, bajo ese poder, bajo esa unción, bajo esa gloria, Señor, que nos permita ver tu mano, Señor, aún en los momentos de circunstancias más terribles. Señor, si alguno de tus hijos está afligido, si alguno de tus hijos está desanimado, si alguno de tus hijos está enfermo, si alguno de tus hijos está confundido, si alguno de tus hijos, Señor, está sin fuerza, Padre, en el nombre de Jesús, reciba, Señor, un toque de ese tu poder, Señor, que le levante a través de esta palabra, Señor, sabiendo que el poder de la resurrección es el poder que actúa en cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor, con esperanza que no nos avergüenza, que seguiremos caminando de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, porque tú resucitaste. Gracias, Señor. A ti sea todo honor, a ti sea toda gloria y a ti sea toda la alabanza por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, y tú me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios de tu
fuerza, en su palabra, en su presencia, está todo. Amén. Les agradecemos a Dios porque hoy día comenzaron escuela dominical, así que los niños están felices, ¿no? Ellos aprendiendo a su edad, ¿sí? Palabra de Dios, jugando, y gracias a Dios de todo modo, porque mientras estaban aquí en la iglesia se portaban muy bien. Creo que es darle una oportunidad que ellos disfruten de su edad y de la palabra de Dios, estando todos juntitos. Nos vamos a despedir glorificando a Dios y agradeciéndole a Dios por este hermoso día. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.